Bienvenidos a esta inmersión en el universo de Khalil Gibran. Hoy el plan no es tanto hacer una biografía, sino meternos de lleno en las ideas que bullen en sus obras. Claro. Y tenemos material muy distinto, ¿eh? Desde el tono casi épico de los dioses de la tierra o la sabiduría de El Profeta, hasta esas pequeñas bombas que son las parábolas de El Loco o El Vagabundo. Sí. La idea es intentar destilar un poco la esencia de su pensamiento, ver qué patrones hay, qué preguntas nos lanza sobre los dioses, la sociedad y al final sobre nosotros mismos. Vamos a desgranar todo esto. Y lo fascinante es que Gibran no se ata a un único formato. Usa el mito, el aforismo, el diálogo, pero siempre para darle vueltas a las mismas inquietudes, ¿sabes? Ajá. La clave es ver cómo esas formas tan diferentes al final iluminan una visión del mundo muy coherente, aunque, bueno, esté llena de paradojas. Es como una invitación constante a cuestionar lo que damos por hecho. Pues mira, para empezar a cuestionar creo que no hay nada como los dioses de la tierra. El poema arranca con una imagen potentísima. Tres deidades primordiales en la cima del mundo, en la oscuridad de la duodécima era. Sí, y el conflicto que plantea de entrada ya te choca. No es de poder. No, para nada. Es puramente existencial. El primer dios expresa un hastío, un agotamiento cósmico absoluto, de crear y destruir. Su único deseo es la nada, el olvido. Llega a decir una frase que es tremenda. No existiría si morir pudiera. Es que es una deconstrucción total de la idea de Dios omnipotente y satisfecho, ¿no? Este Dios es una conciencia abrumada por la eternidad, por la repetición. Pues es la encarnación del nihilismo, de la fatiga de un ciclo que ya no tiene sentido. Y en el polo opuesto tienes al segundo dios. Este es el pragmático, el estratega. Para él, la humanidad no es sagrada, es un recurso. Claro, la llama su viña para su sustento. Su visión es de una claridad brutal. El hombre es la comida dilecta de los dioses. Uf. Y por si quedaban dudas, añade, ha nacido para ser esclavo. Es el dios del control, del dominio. Encarna la voluntad de poder, esa idea que resuena mucho con Nietzsche, ¿sabes? Esa visión del mundo como un campo de fuerzas. Gibran parece que dialoga con eso, pero para darle un giro. Este dios es la estructura, la jerarquía, la razón fría para someter. Y cuando parece que el debate está solo entre la nada y el poder absoluto, aparece el tercer dios y rompe la baraja por completo. Totalmente. Mientras los otros dos están con sus monólogos, él baja la mirada a la tierra y se fija en lo pequeño. Intenta llamar su atención diciendo, «Oídme, hermanos míos». En aquel valle un joven entona una canción. Ajá. Hay una doncella que danza en honor a la luna. Su enfoque no es cósmico, es humano. Y ahí está el corazón del poema. El tercer dios es la conciencia poética, la capacidad de ver la belleza y el amor no como adornos, sino como las fuerzas que mueven el universo. ¿Claro? Y es que el poema culmina con la victoria de esa visión. El canto y la danza de esos humanos anónimos invocan una fuerza superior, el amor, y ante ella, pues el poder del segundo y el nihilismo del primero se vienen abajo, se desmoronan. La rendición del primer dioses es una de las frases más reveladoras de Gibran. Dice, la belleza es un camino que lleva al yo sacrificado por su propia mano. O sea, que el amor y la belleza, que nacen de la fragilidad humana, consiguen lo que la razón y el poder divinos no pueden. Exacto. Darle un nuevo propósito a la existencia, incluso a la de un Dios que está cansado de existir. Exactamente. La divinidad no impone su voluntad, sino que se rinde a la belleza de su propia creación. Es un giro teológico radical. Gibran sugiere que el sentido del universo no está en un plan abstracto, sino que florece en la experiencia humana. Lo humano redime a lo divino. Y es fascinante cómo esa idea de que lo humano es la fuerza redentora se explora de una forma completamente distinta, mucho más terrenal y provocadora en sus parábolas sobre la locura. Sí. Ahí ya no hablamos de dioses, sino de nosotros y de las máscaras que llevamos cada día. Sí, en Gibran, la figura del loco no tiene que ver con la demencia, sino con una lucidez superior casi insoportable para el resto. La anécdota central de su libro El loco lo ilustra a la perfección. La cuenta el propio protagonista, ¿no? Se despierta una mañana y descubre que le han robado sus 7 máscaras, las que ha ido fabricando. Y desnudo, corre por las calles gritando, ¡ladrones, ladrones! Claro, y la gente se ríe de él. Un joven desde una azotea le grita,
es un loco. Y justo en ese momento, todo cambia para él. Es la epifanía. Exacto. Él mismo narra que alzó la cabeza y por primera vez el sol besó mi desnudo rostro y mi alma se inflamó de amor al sol. Y ya no quise tener máscaras. Lejos de maldecir a los ladrones, los bendice. Y su conclusión, que es el núcleo de todo, y en mi locura he hallado libertad y seguridad. Eso es. La libertad de la soledad y la seguridad de no ser comprendido, pues quienes nos comprenden esclavizan una parte de nuestro ser. Entiendo el atractivo de esa idea, la de la autenticidad radical. Pero, a ver, ¿no es un poco idealista? Vivir sin ninguna máscara en nuestra sociedad es, pues para la mayoría, prácticamente inviable. ¿No está Gibran predicando un idealismo que, en la práctica, puede llevar al aislamiento más que a la libertad? Esa es una objeción muy buena, y creo que Gibran estaría de acuerdo. No creo que lo presente como algo fácil. De hecho, lo llama locura, precisamente porque sabe que la sociedad lo ve así. Claro. Su punto es que la verdadera libertad tiene un precio, y ese precio es, a menudo, la soledad y la incomprensión. Las máscaras, los roles, nos dan seguridad, pertenencia. Renunciar a ellas es un acto de valentía extremo, porque implica aceptar que la mayoría te va a señalar. Es una libertad que no depende de la aprobación de fuera, y por eso es tan rara y tan cara. Y esa tensión la lleva al límite en la parábola de El Rey Sabio de Huirani. Una bruja envenena el pozo de la ciudad, y todos los que beben de él enloquecen. El único que no bebe es el rey. Y claro, sus súbditos se empiezan a cuchichear. El rey está loco. No podemos permitir que nos gobierne un rey loco. Debemos destronarlo. Exacto. Y para no ser depuesto, el rey ordena que le traigan un vaso de agua del pozo, bebe, y la historia termina con una frase de una ironía terrible. Y hubo un gran regocijo, porque el rey y el gran chambelán habían recobrado la razón. Uf, es que te golpea con la pregunta. La normalidad es simplemente una locura compartida y aceptada por todos. ¿Quién define la cordura? Es un maestro de esas historias cortas que te dejan noqueado. Pienso en la ciudad bendita, que es una imagen que se te queda grabada para siempre. Totalmente. Sus habitantes, para cumplir al pie de la letra eso de «si tu ojo derecho peca, arráncalo», se han mutilado. Todos en la ciudad tienen un solo ojo y una sola mano. Es una crítica feroz al fundamentalismo, por supuesto. A la obediencia ciega de la letra que ignora el espíritu. Muestra cómo el dogma, sin compasión ni sentido común, se convierte en algo grotesco que deshumaniza en nombre de una supuesta santidad. Pero, más allá de la crítica religiosa, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? Esa tendencia a seguir la letra hasta el absurdo, a externalizar nuestra moral en una norma en vez de usar una brújula interior. Exacto. Apunta a una especie de pereza espiritual. Es más fácil seguir una regla externa, por absurda que sea, que hacer el trabajo difícil de interpretar, sentir y decidir por uno mismo. Gibran sugiere que cuando entregamos nuestro juicio a un sistema externo, sea religioso, político o social, el resultado siempre es una mutilación de nuestra humanidad. Hay otra parábola que explora esto, la de los dos ermitaños. Se quieren mucho, pero su única posesión es una escudilla de barro. Deciden separarse y, claro, surge la disputa por quién se la queda. Y la discusión va subiendo de tono, hasta que uno, buscando una solución justa, lógica, propone romper la escudilla por la mitad. Una solución perfectamente lógica. En el vacío. Claro, pero ignora el factor humano. Y la reacción del otro lo revela todo. En lugar de aceptarlo, le grita: «¡Ah, maldito cobarde! No te atreves a pelear, ¿eh?». La lógica abstracta, aplicada sin corazón, se vuelve ilógica, porque destruye no solo el objeto, sino la relación, que era lo único que importaba. Y hay otras más breves, como la de la zorra. Al amanecer, ve su sombra enorme y piensa: «Hoy almorzaré un camello». Sí, pero a mediodía, con ese sol en el alto y su sombra encogida, se dice: «Bueno, me conformaré con un ratón». Es una metáfora maravillosa, no solo sobre cómo la realidad ajusta nuestras ambiciones, es sobre la perspectiva. Nuestra percepción de nosotros mismos cambia radicalmente dependiendo de la luz que nos ilumina. Es una lección de humildad. Totalmente. Todas estas parábolas, en el fondo, exponen la falacia de los sistemas humanos, la lógica, la religión, la ambición, cuando se desconectan de la sabiduría interior, de la compasión. Y ese principio rector que parece faltar ahí, la compasión, el amor,
Es el corazón de su obra más conocida, El Profeta. Ahí, un sabio, Al-Mustafa, antes de irse de la ciudad, comparte su visión sobre los grandes temas. Y hay un fragmento sobre los hijos que es universal. Ujú. Dice esa frase tan citada: vuestros hijos no son hijos vuestros, son los hijos y las hijas de la vida, deseosa de sí misma. Es una idea que, bueno, que dinamita el concepto de posesión en la paternidad. Los hijos no nos pertenecen, no son una extensión de nuestro ego. Son, como dice él, flechas lanzadas a un futuro que no veremos. Y nos da esa metáfora increíble del arquero. Vosotros sois el arco por el cual vuestros hijos, como flechas vivas, son lanzados. Sí, explica que el arquero, que es como una fuerza superior, ama tanto la flecha que vuela como el arco que permanece estable. El papel de los padres no es dirigir la flecha, sino ser un arco tenso y flexible. Es una idea preciosa, la del arco y la flecha. Pero en la práctica es uno de los mayores desafíos, ¿no? ¿Dónde está la línea entre ser un arco estable que da seguridad y la negligencia? ¿Gibran nos da alguna pista sobre cómo navegar esa tensión? Es una gran pregunta. No creo que Gibran ofrezca un manual de instrucciones, sino un cambio de mentalidad. La estabilidad del arco no está en el control, sino en el amor incondicional y la confianza. Entiendo. Un arco estable es el que da una base segura, unos valores, un afecto sólido, pero que no intenta corregir la trayectoria de la flecha una vez lanzada. La tensión está en saber cuándo tensar para dar impulso y cuándo soltar para permitir el vuelo. Otro tema que aborda de una forma que lo cambia todo es el trabajo. Lo eleva de ser una simple obligación a ser la expresión visible del amor. Su frase central es: el trabajo es el amor hecho visible. ¿Sí? Y luego lanza una advertencia que se te queda grabada. Si horneáis el pan con indiferencia, estáis horneando un pan amargo que no calma más que a medias el hambre del hombre. Me recuerda a una conversación que tuve una vez con un artesano. Me dijo que nunca vendía una pieza el mismo día que la terminaba, que necesitaba sentarse con ella una noche. Es exactamente eso. Es la idea de que tu energía, tu intención, se queda impregnada en el objeto o en la tarea. Y eso conecta con todo lo que hemos visto. Para Gibran, la calidad de la vida no reside en qué se hace, sino en cómo se hace. La conciencia que pones en la acción es lo que le da valor. Hornear pan, construir una casa, si se hace con amor, se convierte en un acto sagrado. Devuelve la espiritualidad a lo cotidiano. Exacto. Y nos recuerda a ese tercer Dios que encontraba lo divino no en el cosmos, sino en un joven cantando en un valle. Entonces, recapitulando un poco el viaje, hemos partido de una cosmología donde los dioses se rinden ante la belleza del amor humano. Ajá. Hemos explorado la locura como una forma de autenticidad frente a una sociedad de máscaras. Hemos visto cómo sus parábolas destrozan la lógica y el dogma cuando no tienen corazón. Sí. Y hemos aterrizado en la invitación de El Profeta a vivirlo todo, desde la paternidad hasta el trabajo más humilde, como un acto de amor visible. En definitiva, Gibran nos empuja constantemente a mirar más allá de las superficies, a cuestionar las máscaras que llevamos, las leyes que obedecemos sin pensar, y los dioses que hemos imaginado, para encontrar una verdad más profunda en nuestro interior. Una invitación a ser, como él dice, el arco estable. Y hacer de nuestro día a día el amor hecho visible. Y para terminar, nos deja una idea final muy inquietante en su relato Los 7 egos. En él, describe 7 facetas de un mismo ser. 6 de ellas tienen propósitos, deseos, pero hay un séptimo ego que permanece siempre en silencio. Es el que, según sus palabras, se sienta en el mudo y vacío espacio que no es espacio y en el tiempo que no es tiempo. En un mundo obsesionado con la acción y la productividad, Gibran nos deja una pregunta final. ¿Qué sabiduría podríamos encontrar si en lugar de buscar constantemente un propósito, nos atreviéramos a cultivar ese ego que no hace nada y simplemente observáramos la nada que está detrás de todas las cosas?